Bienvenidos con todos, seguiremos con la serie Girl in Love Forever. Toma esto como una última advertencia, madre. Deja lo que sea que estés planeando, lo que sea que estés haciendo, no metas a nadie entre mi romance entre Nin y yo. Deja de meterte en mi familia. Su madre la miró con los ojos entrecerrados, convencida de que su hija solo hablaba así porque su esposa la controlaba. Tonta, sigues actuando con arrogancia. Vivir así es precisamente por lo cual no puedo confiar en ti, se burló su madre. Ram bajó la cabeza con los puños apretados. Momentos después, la mujer alta se levantó y se alejó sin despedirse. Detrás de ella, la señora seguía gritando insultos, palabras groseras y vulgares que resonaban con fuerza por toda la casa. Su ira crecía sin control, el rostro enrojecido, las manos temblorosas. Ram bajó la cabeza con los puños apretados. Momentos después, la mujer alta se levantó y se marchó sin despedirse, mientras su madre seguía maldiciendo y gritándole. Palabras crueles resonaban por toda la casa mientras la ira le enrojecía el rostro y le temblaba la voz. Después de discutir con su madre, las dolorosas palabras se quedaron grabadas en la mente de Ram. Dolía más de lo que quería admitir. Mantuvo el rostro sereno y serio, ocultando cada sentimiento. No brotó ninguna lágrima, ni una sola, a pesar de estar enojada y desconsolada. Ram, alguien la llamó. Ella caminaba hacia su coche aparcado cuando su padre la llamó. Se detuvo y se giró para mirarlo. La habían empujado fuera de la casa antes, no le permitieron unirse a la pelea, pero él caminó hacia ella lentamente. ¿Está todo arreglado?, preguntó. Sí, pero no sé si realmente se acabó. Tu madre nunca cambiará, no la esperes, ha ido demasiado lejos. Sé lo que debería hacer, pero no quiero hacerlo. Ran dejó escapar un profundo suspiro. Su padre suspiró suavemente y colocó su mano sobre su hombro en señal de apoyo. Verla así herida, cansada y vacía le hizo darse cuenta de lo cruel que se había vuelto su señora esposa. Es hora de elegirte a ti misma, dijo suavemente. Elige tu felicidad, elige a tu hija. Lo repitió de nuevo y esa vez asintió. Ese pequeño gesto la alivió. Su hija, que había pasado toda su vida obedeciendo las órdenes de su madre, finalmente parecía lista para defenderse. Está bien. Su voz era suave pero firme. Cuando regresó a su casa no había nadie excepto una ama de llaves. Ella preguntó por su esposa, pero la ama de llaves dijo que la mujer más joven había salido por la tarde y nunca dijo dónde iba. Ran envió mensajes pero no hubo respuestas. Intentó llamar pero no hubo respuesta. Ella suspiró con frustración y se sentó en el sofá. Se había apresurado a hablar con su madre para volver a casa y conversar con su esposa, pero la joven no la esperaba, no esta vez. Antes de irse, le había dicho que primero solo necesitaba arreglar las cosas con su familia. Luego las dos hablarían honestamente. Tras un breve e inquieto periodo de darle vueltas, la abogada decidió llamar a la persona que más esperaba que estuviera con Lynn. La línea se cortó tras unos timbres y Marasui respondió con sinceridad. Una vez que tuvo la ubicación de su esposa, Ran se dirigió directamente hacia allí sin dudarlo. Esa noche tenían que hablar. Se acabó el silencio, se acabó fingir que todo estaba bien. Recordó la pregunta de Nindy anoche, antes de que intentaran usar la cercanía física para ocultar el daño emocional. Si un día tienes que elegir entre tu madre y yo, ¿a quién elegirás? En ese momento ella no pudo responder. Su esposa la miró con decepción, antes de restarle importancia y decirle que no se preocupara, pero sabía que eso no era lo que Nin quería. Lo que ella realmente quería era una esposa clara y firme. Para algunas personas, separar a su madre de su vida, sin contacto, sin visitas, sin participación, solo para evitar más problemas, parecía algo simple, pero no para alguien que era hija única. Aún así, después de pensarlo más, se sorprendió al darse cuenta de cuántas veces había cruzado por su mente la idea de liberarse del control de la mujer que le había dado luz. El bar estaba animado, lleno de gente, la música no estaba excesivamente alta, solo lo suficiente para llenar el espacio y permitir una conversación normal sin gritos. Perfecto para alguien con el corazón apesumbrado que necesita una copa mientras se desahoga con sus amigos cercanos. Lo siento por seguir contándole mis problemas últimamente. Después de unas copas, la tristeza llenó su voz, y sus hermosos rasgos se suavizaron mientras se disculpaba. Últimamente, cada vez que se veían, ella siempre llegaba con complicaciones, dramas y estrés. Pero durante los meses de paz, cuando la vida le iba bien, desaparecía por completo. Ocupada, disfrutando de su vida matrimonial con su esposa. Incluso se burlaban de ella por actuar como si ya no les recordara a sus amigos. Sin embargo, a pesar de las burlas, tanto Chloe como las Wynn estaban felices de que su amiga de la alta sociedad finalmente pudiera disfrutar de su dulzura de estar casada. Y no era como si solo pensara en ellas cuando tenía problemas. Siempre que alguna de ellas tenía dificultades, la elegante heredera no se daba la vuelta. Tanto Chloe como las Wynn habían recibido su ayuda en innumerables ocasiones, pero últimamente se sentía abrumada y apenas podía mantener la compostura. Así que era perfectamente comprensible que por ahora necesitara pensar en sí misma primero. Y en ese momento las cosas más importantes para ella eran
Ella había peleado con su esposa y ya no estaba en buenos términos con su suegra. No te preocupes demasiado, dijo Chloe con dulzura tocándole el hombro. Cuando necesitamos ayuda también recurrimos a ti, así que no pasa nada. Los tres se conocían desde la infancia, sus familias eran muy unidas, habían conocido mucha gente a lo largo de los años. Se habían hecho muchas amistades, pero cuando se trataba de confianza verdadera, si alguien preguntara con quién podrían hablar honestamente, sus vacilaciones ni miedos, las tres responderían instantáneamente, las dos sentadas frente a mí. ¿Cuándo fuiste al baño antes? Ram me llamó. Manaswin le informó con habilidad. Cuando fuiste al baño antes, Ram me llamó. Manaswin le informó. Preguntó si estabas con nosotras. Dije que no. Dijo que no le contestabas ni las llamadas ni los mensajes. Estaba preocupada. Ni hizo una pausa en medio sorbo. Su expresión era indescifrable. Ni ira ni ternura, solo algo intermedio, que ni siquiera sus amigas más cercanas pudieron descifrar. Simplemente no quiero hablar con ella todavía, murmuró. Ella sabía que guardar silencio preocuparía a Ram, pero cuando sus emociones se descontrolaban, siempre actuaba impulsivamente, sin considerar los sentimientos de esa persona. Un viejo hábito que no había solucionado. Al menos diré dónde estás y qué haces. Ram parecía muy preocupada, dijo Manaswin en voz baja. ¿Es demasiado tarde para decírselo ahora?, preguntó Chloe. Ya se lo dije, respondió Nin con una pequeña sonrisa. Ram dijo que viene a verme. Ella viene a buscar a su esposa y arreglar las cosas, bromeó Chloe. Con solo mirar su lindo rostro dejarás de estar enojada en un instante, añadió. No actúes como si lo supieras todo, murmuró Nin, frunciendo el ceño, aunque todos sabían que ella siempre se ablandaba en el momento en el cual veía el bonito rostro de su esposa. Sus amigas se rieron. Conocían demasiado bien su debilidad. No importaba lo enojada en que estuviera, no importaba a punto de estallar que estuviera, en cuanto Ran le mostraba un poco de cariño o le dedicaba una mirada tierna y hermosa, Nin siempre se rendía. Pero eso solo funcionó cuando Ran se disculpó primero y demostró que le importaba. Si se mantenía fría y distante, ni siquiera su belleza podría vencer. Cuando tienes problemas, hablas con nosotras, dijo de repente Manaswin. Pero cuando Ran tiene problemas, ¿con quién habla? La pregunta hizo que Nin se quedara en silencio. Ella nunca había pensado en eso realmente. No hablo con mucha gente, respondió finalmente. Su única amiga es Nate. Vive en Francia con su esposa. Hablan a veces, pero la diferencia horaria y el trabajo lo dificulta. Y para empezar, Ran no habla mucho, así que las conversaciones reales solo surgen cuando Nate regresa a Tailandia. Y Nate estaría regresando pronto. Suena sola, dijo Chloe. ¿Solitaria? La palabra golpeó más fuerte de lo esperado, y cuando lo pensó detenidamente, su esposa parecía alguien que cargaba con todo eso sola. La conversación continuó, pasando a otros temas, no solo a sus problemas de pareja. Pasó el tiempo y finalmente Ran entró al bar. Ella se sentó tranquilamente al lado de su esposa. Miraba a Nia a cada rato, se unía a las conversaciones del grupo, sonreía, reía, actuaba con educación y calma, como si nada pasara, pero sus ojos volvían a su esposa una y otra vez. Mientras tanto, Nia apenas le hablaba, solo respondía a sus amigas, nunca a la mujer sentada a su lado. Pronto llegó el momento de partir. Conduce con cuidado, Ran, recordó Chloe. Está bien, respondió Ran suavemente. Envíanos un mensaje cuando llegues a casa, señaló Dean con firmeza. Dirigiéndose a sus amigas, aunque no a su esposa, al principio había planeado llevarlas ella misma, pero ambas se negaron. Sabían que la pareja casada necesitaba tiempo a solas y honestamente la situación era bastante dolorosa de ver. Era mejor dejarlas hablar y resolver las cosas rápidamente. Nick no discutió, simplemente se despidió y caminó con Ran hacia el estacionamiento. Una vez que subieron al auto, Ran finalmente preguntó: ¿Vamos directo a casa? Sí, recibió una respuesta breve. Ran dejó escapar un suspiro silencioso. Ella quería hablar, pero era obvio que su esposa no estaba lista. Nick se quedó mirando por la ventana todo el camino con expresión tranquila, pero con el corazón apesumbrado. Si habían hecho algo la noche anterior, y habían tenido momentos apasionados y emotivos, pero hacer el amor no solucionaba nada. El dolor seguía ahí. Cuando llegaron a casa, el momento en el cual el motor se apagó, Nin abrió la puerta y se alejó rápidamente, casi corriendo. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.